Muy buenos días a todas y a todos. Le agradezco sinceramente a la doctora Consuelo Uribe la invitación a compartir unas ideas en el Congreso de Investigaciones. Sé que el desarrollo del día de ayer fue realmente muy valioso y antes de presentar algunas cosas que traigo en una exposición con Filminas, quiero contarles el argumento que voy a desarrollar en una forma sencilla, para que así sea más fácil la comunicación entre nosotros. En primer lugar, pues quiero tener en cuenta la enorme pertinencia de la forma como se planteó el Congreso, porque se adelanta en una investigación y en una innovación tecnológica que quiere preocuparse por las regiones y que quiere hacerlo con un interés de solucionar problemas reales. Y al mismo tiempo quiere hacerlo con un rigor universitario de debate de ideas distintas, de pluralismo universitario, de rigor científico y de búsqueda colectiva. Veo por otra parte, y lo estaba pensando con motivo de las conversaciones que tuvieron hace unos 15 días de toda la universidad, o de muchos de la universidad, acerca de la misión y de la visión de la universidad, que todo esto está marcado también por un elemento ético. La universidad no solamente está buscando llegar a la verdad de las cosas, sino que está interesada en garantizar hacer el bien con las cosas que está buscando. Uno diría que se trata de hacer una investigación que no solamente está interesada en establecer la realidad, sino en mejorar las condiciones del ser humano en la naturaleza, para hacer la vida mejor y la vida más sostenible, para tratar de interpretar en una forma muy sencilla conversaciones que allí se estaban haciendo en Melgar. Y por supuesto que allá hay una serie de supuestos también en el esfuerzo si uno se acerca a la aproximación investigativa. Es una universidad que se siente en la comunidad científica internacional y quiere que sus resultados sean relevantes para esa comunidad, a sabiendas de que es una comunidad en total evolución todo el tiempo. Es una universidad que tiene una conciencia muy seria de valores que le importan, valores éticos, la justicia, el respeto a la dignidad humana, la equidad entre los seres humanos, la apertura a la trascendencia entre las partes de la universidad que están preocupadas por los elementos profundos del sentido. Es una universidad profundamente humanista en sus aproximaciones. Por otra parte, hay el sentir también de que, como supuesto, estamos trabajando por la vida y por la vida en todas sus dimensiones, y hay conciencia de una unidad de la vida en el universo, o por lo menos en la Tierra, de tal suerte que esta forma de vida enormemente sofisticada del ser humano está interconectada con las demás formas de vida en el planeta. Hay también la conciencia de una cierta forma de investigar clara. Lo que buscamos no son las causas últimas de las cosas, que nos las podrían presentar las aproximaciones de los metarrelatos, sino variables que nos puedan explicar, por la forma como esas variables se interconectan entre ellos, la realidad de los fenómenos que estamos viviendo. Hay una conciencia de realismo, de que con la investigación es posible llegar a verdades de hecho, a poder hacer afirmaciones, independientemente del investigador que se puso en el camino, con sus hipótesis detrás de esa realidad. Y muchas veces contradicho el investigador por sus propios resultados. En eso me parece que hay cosas muy inspiradoras en las elaboraciones, por ejemplo, de Bernard Lonergan, que pide una especie de desprendimiento que ha de tener el investigador de su propio interés, para no buscar sino la verdad que lo va a sorprender en el esfuerzo. O también
de quienes, más allá de los metarrelatos, tratan de situarse, a ser posible, en afirmaciones que sean absolutamente o claramente comprobadas. Realidades, fenómenos condicionados que han llenado sus condiciones. Al mismo tiempo, hay una conciencia muy grande de que se está trabajando en un contexto internacional y de que la informática, los TICs, la llegada de información de todas partes tiene que jugar en el contexto de lo que se está haciendo. Y es desde allí que yo voy a trabajar una de las formas de hacer investigación aproximándonos a la investigación desde las regiones. Quiero elaborar sobre eso y quiero por otra parte mostrarles que cuando uno se acerca a la investigación desde las regiones, comienza por establecer un conjunto de variables que le permita organizar una estructura heurística para atacar los problemas de la región y procura que esa estructura heurística esté muy rigurosamente establecida, conformada por disciplinas distintas que se unifican entre sí y que se alimentan y se explican unas con otras y que se utilizan para enfrentar los diversos problemas que se presentan. Voy a aproximarme a una región, que es la que trabajé en investigación, para mostrar cómo pues, hay variables como el conflicto, como el Estado, como el petróleo de ese territorio, como la economía. Voy a mostrar cómo uno se puede aproximar, por ejemplo, desde el conflicto y tomar la totalidad de lo que pasa en la región, o se puede aproximar desde la economía. Como es el terreno donde me siento más seguro, pues voy a elaborar un poco desde la aproximación económica para tratar de explicar cómo desde cualquiera de estas variables fuertes uno puede atacar juntamente con los otros en una tarea interdisciplinaria la totalidad de lo que esté en juego en un territorio. Bien, entonces, como les decía, simplemente voy a entrar ahora sí con estas filminas. En primer lugar, como les decía, encuentro que es un congreso muy pertinente por esta búsqueda investigativa de innovación y de incidencia, por el interés de crear condiciones institucionales universitarias para este tipo de avances y por la fuerza que tiene en esto la autonomía universitaria. Ustedes tuvieron ayer dos ponencias totalmente confrontadas, una de gran innovación y otra de cuidadoso rigor institucional. Veo, como les digo, que hay un movimiento ético, hay una dirección ética que tiene mucho que ver con la visión de la universidad en este tipo de esfuerzos. Efectivamente, crear condiciones para que el ser humano, hoy y en las generaciones futuras, puedan desarrollar sus capacidades en armonía con la naturaleza, de manera que se garantice la dignidad de todos sin exclusiones y la sostenibilidad, incorporando en eso la preocupación, por supuesto, por la inclusión y por la equidad. Veo que esta es una investigación que busca respuestas verdaderas en el acumulado de cultura, de conocimientos científicos y de recursos naturales y de tecnología que hay en una sociedad, una seria preocupación por tomar ese acumulado. Creo que es lo que trabajan los 120 grupos de investigación de la universidad, y un propósito de aumentar los conocimientos de la realidad, pero con una intencionalidad: poner en práctica decisiones consecuentes con una vida más plena y sostenible. Obviamente aquí nos adentramos en un debate complejo, pero yo estoy convencido que la universidad de investigación no está solamente interesada en el doing well, que es hacer una investigación eficaz y eficiente, sino en el doing good, y subordinar el doing well al doing good, porque lo que se quiere es un propósito ético de fondo que tiene la Javeriana.
como les decía, uno siente inmediatamente unos presupuestos en la investigación. Se trata de comprobar relaciones entre variables para explicar. Es decir, no se trata de encontrar causas últimas de las cosas, porque la ciencia hoy en día no avanza en esa dirección. Se trata de hacer afirmaciones de la realidad comprobada. No estamos en los metarrelatos que Lyotard critica tan fuertemente. Se trata de resultados que sean científicamente válidos para la comunidad internacional y que entren dentro de un acervo de conocimientos accesibles a todo el mundo a través de las conexiones que hoy en día tenemos y la unificación planetaria del conocimiento. Se trata de una conciencia muy grande, como les decía al principio, de una unidad de la vida interconectada y una responsabilidad con la vida en el planeta, y también de una conciencia de la unidad de la especie humana, independientemente de las diferencias que tenemos de etnias y de culturas. Es decir, el genoma humano es uno, y por eso estamos comprometidos hondísimamente en esta realidad. Ya me he referido a que estamos enfrentando una posición ética, pero lo que me parece interesante de esto, y más en una investigación que busca innovación y tecnología, es que realmente hay un propósito de llevar la investigación hasta establecer condiciones, las que competen a la ciencia y a la academia, para que el bien percibido se haga, que hay muchas cosas que no pueden adelantarse si no tenemos las condiciones de conocimiento suficientemente despejadas. Creo que la situación que estamos viviendo en el país en este momento es bastante significativa en esa dirección. Los cambios que se vienen con motivo del posconflicto son muy importantes y hay mucha voluntad de hacerlo. Los hay en el gobierno y los hay en muchas instancias del país, pero no sabemos cómo hacerlos. Y vamos a vivir un drama, casi una tragedia, lo acabamos de aproximar en las semanas que tuvimos de la protesta campesina. Pero que quiero decirles, y muy particularmente a mis compañeros jesuitas aquí presentes, que cuando hablo de región aquí, pero también a todos los que hemos estado en estas conversaciones, no me refiero a lo que los jesuitas hemos llamado la regionalización, para que nos entendamos. Nosotros, por regionalización, traigo en la historia un momento para que nos comprendamos, nos referimos a el hecho de que los jesuitas estamos situados generalmente con una obra grande y unas obras satélites en torno a esa obra grande en 9 lugares distintos del país. Estamos en Nariño, estamos en la zona cafetera, estamos en el Valle del Cauca, estamos en Medellín y el Valle de Aburrá, estamos en el Magdalena Medio, en la costa, aquí en Bogotá, en los Santanderes. Y lo que estamos haciendo en ese proceso es invitar a que todos en cada una de esas regiones, todas esas obras y personas que tienen influencia sobre grupos sociales significativos, trabajemos juntos en la búsqueda de lo que nosotros, desde nuestra perspectiva de jesuitas, tratamos de interpretar como lo que Dios está haciendo entre las gentes. Nosotros creemos que Dios obra entre la gente, nosotros creemos que Dios está presente en los sindicatos, abriéndose paso, que está presente en los hombres y mujeres que investigan, sean o no creyentes. Nosotros creemos que Dios está presente en todas las universidades, no solamente en la Universidad Pontificia. Nosotros creemos que Dios está presente en los heterosexuales y en las lesbianas y en los gays. Y lo que nos complica más, nosotros creemos que Dios está tratando de abrirse paso en los militares y en los guerrilleros y en los políticos. Y queremos colaborar con Dios, porque el drama humano es que nosotros todos, desde todos los lugares, no fácilmente permitimos el paso fuerte de la acción de Dios entre nosotros. Eso es lo que hacemos los jesuitas en la regionalización y buscamos entonces llegar a trabajar unidos por esos propósitos
en esos territorios donde estamos. Entonces digo, no es esto de lo que voy a hablar. Tampoco voy a hablar como regionalización a acciones que hace la universidad en distintos territorios, que estamos estudiando en la Leishmaniasis, en San Vicente de Chucurí, que se está construyendo la posibilidad de un puente de Guadua en otro sitio, que se está investigando un efecto cultural significativo de danzas folclóricas en otro lugar. Es decir, efectivamente, esas son acciones de la universidad en territorios, pero no es eso de lo que estamos hablando. Y por eso quisiera, sé que se discutió ayer por la tarde, poner por delante una hipótesis de región. Estoy refiriéndome a totalidades sociales y territoriales que tienen una identidad cultural. Piensen ustedes, por ejemplo, en la sociedad de los Nasa, en el Cauca colombiano, o en la Sierra Nevada de Santa Marta, que tienen suficiencia natural para ser sostenibles, es decir, pueden producir una seguridad alimentaria, tienen suficientes recursos no renovables y recursos renovables que pueden ser en expansión, y muestran la posibilidad de una viabilidad política y económica hasta poder producir una economía suficiente, no para producir todas las cosas que la comunidad necesita, pero sí los excedentes para poder intercambiar lo que la comunidad requiere y no puede hacer, e incorporarlos dentro de la vida que los pobladores se proponen. Y además, me parece importante señalar la pertinencia de este sentido de región en la totalidad global, en un mundo tremendamente unificado, absolutamente conectado, que nos obliga a estar atentos, alertas a la cantidad de la evolución que se da sobre todas partes simultáneamente. Sin embargo, este esfuerzo regional trata de proteger la grandeza de la diversidad humana con la sensibilidad, con la cercanía entre seres humanos, las diversas formas como los seres humanos podemos y queremos vivir nuestra dignidad y celebrarla y compartirla. Muy importante la referencia al medio ambiente y la decisión de proteger los ríos y las montañas y las especies nativas de la enorme fragilidad hoy en día de la naturaleza, para no dejarnos envolver por la univocidad o por la unicidad tremenda de las multinacionales y de un tipo único de consumo, o de un tipo único de alimentos o de costumbres, pero también sirviéndonos de eso, y sirviéndonos de lo que producen las empresas internacionales, pero subordinándolas a las afirmaciones regionales, para poder proteger estas formas tan serias que se expresan en los idiomas, en las lenguas, en las maneras de sentir, en los folclores, en las protecciones serias del medio ambiente en un mundo muy amenazado por las tecnologías. Entonces, este tipo de investigación regional parte de poner en evidencia, por supuesto, la totalidad, percibir, es una primera hipótesis, aquí hay una región, y por supuesto esto pide que esto se discuta ampliamente. Quizás la primera variable es si hay o no una región, si podemos afirmar que hay una totalidad cultural natural, en el sentido de suficiente autosostenibilidad en el tiempo, y hay una totalidad socioeconómica capaz de ser viable. Uno se lo puede preguntar de la costa colombiana, de la costa pacífica, del Valle del Cauca, de Antioquia en su totalidad. Por supuesto, para acercarnos allí, trayendo el acumulado de la comunidad científica internacional y la sensibilidad a lo que continuamente se está produciendo en todas partes, pero con un propósito, por supuesto, y es asumir los problemas de esta totalidad regional y encontrar respuestas científicas a esos problemas, de tal manera que encontremos soluciones relevantes en el contexto universal de las ciencias, porque si no, tenemos que estar abiertos al juego de las críticas, de las hipótesis diversas, de los logros conseguidos en otras partes, para poder avanzar con rigor.
Y por eso la propuesta y la propuesta que tuvimos la oportunidad de hacer funcionar es establecer una estructura investigativa sobre esa región hipotética a la que me estaba refiriendo, que tiene la sostenibilidad y la viabilidad que había comentado. Se empieza entonces por definir un conjunto de variables básicas explicativas. Quiero ser muy claro porque las tres palabras tienen connotaciones muy claras. Variables porque están cambiando todo el... Nada hay fijo allí. Por eso es tan importante establecer observatorios sobre cada una de ellas. Pónganse que cualquiera que sean las 5 o 6 variables que uno va a escoger, son variables. Y cada vez que varía una de ellas, hace variar a todas las demás. De manera que uno está metido en un universo totalmente dinámico. Segundo, son variables básicas. Con eso queremos decir, y por eso la apuesta primera de acercarse al problema tiene que ser muy riguroso, muy cuidadoso, porque pretendemos que detrás de ellas no hay otras, sino que esa es la plataforma desde la cual se va a hacer el trabajo colectivo. Y finalmente son variables explicativas. Con esas y no con otras vamos a explicar y enfrentar los problemas que hay en el territorio. Eso supone, por supuesto, una aproximación inicial en que tiene que haber un diálogo entre las comunidades y la universidad. Las comunidades tienen una sensibilidad hacia los problemas que traen, pero difícilmente pasan más allá de una definición descriptiva, de sentido común. Y la universidad trae sus especialidades, el conocimiento que tiene de distintos campos, y es allí donde se establece el conjunto de 5 o 6 variables básicas que entre ellas se articulan y que, repito, se requieren unas con otras, se explican unas a otras, varían unas con otras cuando cualquiera de ellas varía. El punto aquí entonces es establecer una estructura interna con esas variables, es decir, cómo, para decirlo, la política influye en la economía transforma la cultura sabiendo que todo se está moviendo, pero uno se comporta como en un conjunto de ecuaciones diferenciales dinámicas, ¿verdad? Que deme la incógnita y yo armo una ecuación con las variables que tengo para despejar la incógnita. Y la incógnita puede ser desde la producción de alimentos, o el problema de los suelos, o el problema más profundo de la vida de la gobernabilidad en un territorio, o la posibilidad de salvar una especie nativa. Ahora bien, al mismo tiempo que uno hace una organización sistemática, por la forma como estas variables se interconectan entre ellas, uno tiene que incorporar los elementos estadísticos, porque hay una cantidad de elementos aleatorios que ya no se comportan sistemáticamente, que son impredecibles, y mucho más cuando estamos en juego a un nivel de estos regionales con la realidad de la libertad humana y con las incertidumbres de la política y en el contexto nuestro en las incertidumbres del conflicto. Fíjense, aquí puse allí el mapita del Magdalena Medio como una hipótesis, incluso esa puede ser una variable, si eso es o no una región, pero un poco para decirles cuáles fueron las variables que nosotros escogimos para tratar de establecer con ellas una estructura heurística para enfrentar los problemas que teníamos en ese territorio. La variable del Estado, la variable del petróleo, el 80% de la agregación de valor en ese territorio es petróleo, el agro, el conflicto y la cultura. Y por supuesto comenzamos a ver las interconexiones que había entre esas variables. Esas flechas lo que quiere decir es que el petróleo influye allí enormemente en la forma como se desarrolla el agro tiene mucho que ver con el conflicto con sus víctimas y con sus silencios y con sus
maneras de expresar la vida de la gente, influye sobre la cultura influye sobre el Estado, pero además unas con otras estas variables se determinan y se explican entre sí. Pero además, esas rayitas de allá arriba, por ejemplo, en el caso del Estado, uno vive en una incertidumbre muy alta, ¿verdad? Siempre. Y es un problema de probabilidades. ¿Quién va a ganar las elecciones? Es un problema aleatorio. ¿Y qué probabilidad hay de que lo ganen unos u otros en el sentido de la conformación de un Estado de derecho transparente y no corrupto? Igualmente también, ¿quiénes son las personas que finalmente van a administrar y si tienen capacidad de gestión y capacidad operativa? En el caso del petróleo, les pongo esta incertidumbre. Nosotros tenemos una inversión de unos 10 millones de dólares en este momento en la planta de Ecopetrol. A 1 millón de barriles diarios como estamos hoy, con las reservas que tiene hoy Colombia, las reservas declaradas, estamos a un poco más de 3.000 días de petróleo en Colombia. Si tenemos suerte, hablando con la gente que esté en el petróleo, pongan que alcancemos a subir a 3.500 días o a 3.800 días con grandes inversiones. ¿Y después qué? Ahí hay una incertidumbre, ¿verdad? ¿Qué probabilidad hay de abrirnos a más reservas? ¿Habrá en offshore, en Colombia, más allá en el mar, en Colombia? Y si se acaba el petróleo, y si hemos extraído todo ese valor que había en el petróleo, nosotros sí logramos tomar ese valor y transformarlo y convertirlo en un valor mucho más grande, acrecentando los recursos naturales renovables, de los cuales el valor humano es el más importante en conocimiento. Lo estamos haciendo, pero el punto de la variable que, pegando sobre el petróleo, es decir, el efecto de esa, ¿qué va a pasar dentro de 10 años en Barrancabermeja si se acaba el petróleo? El otro elemento que también está allí como una variable aleatoria es el desarrollo de las biotecnologías y todo lo que esté a través de eso, ¿verdad? Hasta dónde podremos producir etanol de la caña de azúcar y podremos producir biodiesel de la palma de aceite, y hasta dónde podremos llegar con esas tecnologías. Y en fin, uno podría ir mostrando, por ejemplo, en el caso del conflicto, hay unos desarrollos, yo ahora voy a ahondar un poco en entrando por esa variable, pero evidentemente, ¿qué probabilidad tenemos que lo de La Habana sea exitoso? ¿50%? ¿60%? ¿70%? Aquí, claro, ya no estamos hablando de la probabilidad estadística, de la frecuencia ideal, sino del juicio moral de probabilidad de lo que puede pasar allí, o qué probabilidad tenemos de que el plebiscito sea a favor o no de lo que se resuelve en La Habana. Solo para decir que, si bien uno estructura con un conjunto de variables, Estado, petróleo, agro, conflicto, cultura, una estructura heurística, uno sabe que todas esas variables, que les digo, son variables, están cambiando, y por eso necesita estar uno teniendo un observatorio sobre ellas. Al mismo tiempo están sometidas a elementos aleatorios que hay también que seguirlos para estar estableciendo probabilidades en el conjunto del juego, porque usted está tratando de atacar estructura, es que tiene una estructura heurística para atacar unos problemas. Y efectivamente también lo que es propio de la universidad, hay además una visión sobre esto. Como les decía yo, un interés en doing good y no solamente en doing well, en hacer eficaz y eficientemente el proceso. Voy fíjense, pues estaba poniendo unas variables en el caso del Magdalena Medio, pero para seguir avanzando en la hipótesis muy discutible, pero en la hipótesis de aproximarse regionalmente a un asunto, uno podría tener unas variables en Bogotá. Por eso el lado de acá es Bogotá, el lado izquierdo que ustedes tienen. Habría que discutirlo mucho, ¿verdad? Pero uno podría armar una estructura heurística en que uno dice, vamos a organizar una manera de atacar estos problemas de la ciudad y vamos a basarnos en el poblamiento, pues que vamos a poblar toda la sabana. ¿O no?
vamos a basarnos en la educación, en la seguridad de la gente en la ciudad, en la cultura, en la generación de empleo y de actividades productivas para sus habitantes, en el medio ambiente y en la equidad. Y a ver si con un tipo, esto es lo que justamente hay que discutir para poderle entrar con distintas disciplinas en un conjunto articulado, estructurado, de explicaciones que se retroalimentan. Pues si nos metemos en la Amazonía, uno podría posiblemente escoger el suelo y los subsuelos, y todos los estudios, allí se nos vienen todas las ciencias básicas de la biología y de la química, tratando de explicarnos qué es lo que tenemos allí, qué sostenibilidad y productividad tiene eso, los recursos naturales, los ríos, las especies nativas, las etnias y las culturas en la Amazonía nuestra, el lío complejísimo de la tenencia de la tierra cuando tenemos los derechos de los indígenas, particularmente allí como están los de los afros en otras partes, y cómo poder avanzar con esas comunidades, el conflicto armado que está allí, la infraestructura, porque si no, ¿cómo llegar? Y cómo llegar sin vulnerar el medio ambiente, y por supuesto el sistema productivo. Pero es simplemente con esto para decir cómo regiones son distintas y variables o disciplinas con que hay que entrar son diferentes de acuerdo a las totalidades regionales que uno encuentra. Fíjense, entrarle al caso del Magdalena Medio desde la variable del conflicto, brevemente. Uno inmediatamente se da cuenta que allí hay para poder avanzar hay una necesidad de reconciliación. Está la FARC todavía, está el Ejército de Liberación Nacional, hay formas de paramilitarismo, está el conflicto y la gente pide la verdad. Y entonces, ¿cómo avanzar en que las personas se sientan satisfechas de que los victimarios les han dicho realmente lo que hicieron, por qué los mataron, quiénes fueron los que violaron a nuestras mujeres, dónde están los cadáveres, cómo nos aseguran que no van a seguir haciendo lo que hicieron aquí? La reparación a las víctimas, tan enorme, hoy tan enredada y tan compleja por las transformaciones, pero es que no sabemos cómo hacerlo, y por eso se pegan esos bandazos al interior del Estado. La justicia restaurativa, para que no haya impunidad. A mí me impresionan los muchachos que están en la guerra, que no saben qué hacer. A mí me llamó la atención el jefe guerrillero que al despedir al canadiense que se sube al helicóptero le dice, hermano, perdóneme, pero es que nosotros estamos embrollados en esta guerra. Pero que al mismo tiempo cuando ve la posibilidad de esos muchachos, cuando ven la posibilidad de un camino en que ellos comprenden que le causaron costos a este país por la guerra, como todos los que se metieron en la guerra, y que esos costos hay que resarcirlos. Y cuando ven la posibilidad de resarcir esos costos, trabajando en las tierras y aceptando la incorporación de la institucionalidad, cuidando de los bosques y de los humedales, participando en un desarrollo diferente con los campesinos, y que la sociedad pueda aceptarles a ellos ese trabajo como una forma de resarcir los costos que generaron, para ellos mismos tampoco quedar metidos dentro de un contexto de impunidad. Pero todas esas cosas son parte de la justicia restaurativa. Luego los cambios estructurales, que en un territorio de esos pues es economía campesina, 2 zonas de reserva campesina, y nuevas formas que hay que pensar de cómo organizar la seguridad alimentaria, la articulación entre los pequeños campesinos y los empresarios, la articulación de esos empresarios con las empresas de comercio y los mercados, y la economía minera, que para uno de los grupos es sustancial en una negociación de paz. Lo quisiera simplemente llamar la atención en que todas estas cosas que acabo de enumerar, todas ellas entran dentro de un proceso de reconciliación que es negociable, es un juego de qui pro quo. Ustedes nos dan la verdad, nosotros les otorgamos confianza, ustedes nos restauran, nosotros les permitimos entrar a participar en el desarrollo de la región, etc. Pero hay un elemento que no es negociable,
que no es exigible, que ni siquiera es un bien constitucional, y que si en un territorio como esos, donde hay tantos odios, no se consigue, que es absolutamente aleatorio, se produce como un milagro, de pronto, en algunas partes, si eso no se da, es imposible avanzar a la posibilidad de coger el conflicto a fondo, y es el perdón que se regala, el perdón que no os pide nada a cambio, el perdón que es gratuito, y por supuesto que es absolutamente aleatorio. Simplemente lo que quería decir con esto, fíjense que cuando yo me entro desde el conflicto, tengo que comenzar a conversar con el Estado, tengo que hablar con el petróleo, que es uno de los puntos duros de la minería, tengo que incorporar la cultura que llena el acumulado de la memoria por las víctimas de la gente, tengo que tener en cuenta el desarrollo campesino. Ahora, voy a hacer otro ejercicio, vamos a adentrarnos dentro de la economía y les pido ahí un poquito de paciencia. Y al entrarse dentro de la economía en un territorio como estos, o en cualquier territorio, uno podría tener un par de entradas. El problema de esto es que las opciones de valor inevitablemente entran a jugar. Ubiquémonos en el Magdalena Medio, ustedes lo recuerdan, tiene un río por la mitad, que hoy en día se va a hacer absolutamente navegable, tiene valles de lado y lado y un par de montañas donde hay muchos minerales. Una propuesta en una situación de esas, y una propuesta rigurosa que se dio en el país es: hagamos de ese Magdalena Medio una plataforma de exportación de transables. Extraigamos el valor que hay allí, utilicemos el río, que es una gran infraestructura, y coloquemos toda esa producción directamente en Barranquilla. Podemos producir palma de aceite en toneladas, o aceite de palma en toneladas, podemos producir lac de caucho en toneladas, podemos producir petróleo, por supuesto, en toneladas, podemos producir carbón en toneladas, podemos producir oro, y tenemos divisas para el país. Es una manera, es una discusión, ¿verdad? Pero que perfectamente tú puedes abordarla así. Otra manera es decir: no, el desarrollo no es tener más y más divisas, ni es la cantidad de valor nuevo extraído, el desarrollo es la gente de un territorio, es la vida plena posible, viable, para todos los pobladores en un territorio, en participación, en equidad, en sostenibilidad con la naturaleza. Y obviamente usted tiene ahí un par de discusiones muy fuertes, confrontadas, pero eso es parte de un esfuerzo investigativo y de clarificación. Si lo que se está buscando es una buena economía, que al mismo tiempo nos garantice sostenibilidad y fuerza para la vida. Pues esa expresión ingenua de la vida querida para los que son economistas, pues es otra manera de decir cuál es la función de bienestar de un pueblo. En economía tratamos de establecer una función muy hipotética, muy discutida, pero que en el fondo trata de recoger los elementos básicos que le expresan a un pueblo. Si eso se logra maximizar y repartir con rigor y con equidad, aquí estaríamos con un suficiente bienestar entre todos. Pero se refiere pues a la vida que un pueblo quiere vivir y que le quiere entregar acrecentada a sus hijos e hijas en una perspectiva de largo plazo. Esto es importante porque cuando uno mira la región como una cosa para extraer divisas rápidas, uno juega a corto plazo. ¿Ok? Tenemos 3.000 días de petróleo, vamos a sacarlo rápido. Y situémoslo ahora que hay buenos precios en el mercado internacional. Y lo mismo con el carbón, y lo mismo con el oro, etc. Aquí hay otra cosa, y está uno preocupado por una vida real que está allí, y que tiene que irse hacia el futuro. Pero por supuesto, esa vida hay que identificarla
Y es complejo, es muy complejo tratar de recuperar las costumbres de los pueblos, su sensibilidad, en un horizonte de diálogo con las culturas internacionales que están entrando, en una sensibilidad seria con sus raíces y con su medio ambiente, en un diálogo con las empresas que ya están presentes, porque esa vida hay que producirla. Incluso hoy en día el medio ambiente hay que producirlo, como se produce un jardín, y por supuesto hay que gobernarlo. Y hay que desarrollar una economía de Estado para hacerlo, de administrar los bienes públicos, de cargar impuestos, de asignar prioridades. Voy a hacer el ejercicio y mantengo ese mapa del Magdalena Medio para tenerlo como referente. Es decir, el ejercicio básico es muy elemental lo que voy a presentar en economía, pero les pido el favor de seguirlo con atención para que nos entendamos. Imagínense que en economía lo llamamos una caja de Edgeworth, en que metemos todos los recursos, ¿verdad?, de una vez, pero vamos a tener aquí verticalmente los recursos naturales y el capital. Fíjense que en capital, recuerden ustedes, capital no es la plata ni la finanza de los bancos, capital es capital físico, son las máquinas, es la tecnología, es la infraestructura, y ponemos el capital físico y natural, ¿verdad? Y ponemos en la base los recursos humanos que hay en un territorio. Y vamos a establecer esa curva, acuérdense los economistas, es una función de producción. Una función de producción que nos va a marcar el valor producido. Utilizando los recursos humanos de la región, se dispara esa curva que comienza a producir valor en la región. Por supuesto, lo que aparece ahí, les pido excusas, pero a los que se aburren con estas cosas, pero no es tan complicado. Es una función que está produciendo valor en la región, ¿verdad? Y que tiene unas variables. H es los recursos humanos, T es la tierra, que está sobre la línea vertical, K es el capital, las máquinas, sí, la infraestructura, P es el petróleo, RN son los recursos naturales, y I es la innovación y la investigación que se está haciendo. Lo que yo quiero dar la atención es que esa curva, nosotros podemos mirarla de otra manera, que nos resulta mucho más interesante y que los economistas nos gusta verla, cuando miramos, fíjense que en ese ejercicio que está ahí, las variables verticales están constantes, no las vamos a mover, y estamos moviendo los recursos humanos, ¿verdad? Estamos mostrando cómo la gente de la región dispara esa curva de producción, gracias a que tiene la tierra, y tiene la tecnología, y tiene el capital que hay allí. Pero para poderlo mover mejor, y para poderlo ver de una manera simple y directa, nosotros tomamos la derivada de esa curva. Cuidado, no se me vayan a angustiar pero porque nos permite ver cuál es la productividad del ser humano en ese territorio frente a esas otras variables que están jugando en la región. Entonces, nos va a aparecer, bueno, esa es la fórmula de la derivada, esa sí no la sabemos todas. Nos va a aparecer una curva de esta forma, ¿verdad? Esa curva roja. De hecho, la derivada con respecto al... De hecho, hubiera querido poner la derivada de valor con respecto al ser humano, quedó de GDH. Atención a esa curva. Miren, esa curva en la base pone los recursos humanos que están en la región. Y toda esa frontera es la frontera como nosotros estamos utilizando la cultura, incorporando en la producción la cultura, la tecnología, la inventiva, la información que recibimos de otras partes, de tal suerte que debajo de esa curva, la integral de esa curva es el valor producido en la totalidad de la región. Eso es lo que llamamos también en cuentas nacionales el Producto Interno Bruto, ¿verdad? O el Producto Regional. Eso es lo que los seres humanos de la región, con esa tecnología, con esa administración estatal, con esa utilización de recursos naturales, cuidado que en la vertical estamos midiendo recursos naturales
que los estamos atacando para poder producir ese valor, eso nos da el total del valor producido en la región. Si me han seguido, de aquí en adelante es más trivial, pero sí me parece importante porque yo quiero que ustedes se den cuenta del tipo de problemas que uno se encuentra cuando desde la variable económica se le aproxima a un problema que quizás es mucho más bonito aproximársele desde la variable cultural y mucho más polémico aproximársele desde la variable política. Pero el juego de esto es entrar con todas las variables al mismo tiempo y tener en la discusión a todos los compañeros que están desde las diversas entradas. Por supuesto, dada una tecnología, esa curva no es ingenua, esa curva tiene una tecnología, tiene una administración, tiene una relación con el ser humano. Y es, ahora, vuelvo a la misma curva, a los recursos humanos, pero es que quiero mostrar cómo todo ese valor que hay allí se reparte, por supuesto. Una parte de ese valor va a los trabajadores, o va a los pobladores de la región, y otra parte, por supuesto, va a los dueños de los recursos de producción. Eso es lo que usted también percibe inmediatamente. Y gracias a que esos recursos le quedan a los dueños del capital, es que usted va a poder transformar esa economía, ¿verdad? Y hacer que la economía se desplace. Pero miremos esto porque aquí hay problemas de equidad, hay problemas de administración, hay problemas de cultura, hay problemas de qué tecnología estamos escogiendo. Y por supuesto la parte que no queda empleada, ¿verdad? Por el tipo de curva que tenemos allí, es desempleo, o en alguna formas de subempleo que la gente se inventa para poder sobrevivir. Fíjense los dos procesos comparados. Yo les decía que uno puede entrar a la región para convertirla en una plataforma de generar divisas, o puede estar muy preocupado por el factor humano. Y en uno u otro caso se le produce algo como lo que ustedes allí ven. A ver si eso tiene, sí. Observen esta gráfica. Tenemos la curva de la productividad del factor humano. Fíjense en la diferencia con esta otra. Aquí tenemos mucho más gente incorporada en la producción y por supuesto mucho menos desempleo, los que siguen en esta parte de acá, ¿verdad? En cambio aquí tenemos un alto desempleo y aquí estamos atacando fuertemente los recursos naturales de la región, es decir, estamos al producir este valor, aquí tenemos un comportamiento más humano, si ustedes quieren, con los recursos naturales. Pero los dos casos se pueden estar produciendo la misma cantidad de valor en la región, en términos de desarrollo, ¿verdad? Déjenme poner esto dinámicamente. Les había dicho que teníamos constantes, el capital, la innovación, los recursos naturales que estamos usando. Pongámoslo a variar, para que ustedes vean cómo funciona de un lado y del otro. Y sigamos mirando lo que pasa con esta productividad y la incorporación del ser humano, su educación también. Usted tiene que estar muy atento a que la gente se prepare para participar en una cosa de estas. Por supuesto, las empresas también, esa es la gran preocupación de las empresas. Uno puede partir de una situación como esta, ligeramente más intensiva en capital y en recursos naturales, la gráfica que ustedes tienen a la derecha, ligeramente más intensiva en el problema humano, la gráfica que ustedes, que tienen a la izquierda, ligeramente más intensiva en lo humano, la gráfica que tienen en la derecha. Yo lo que quisiera llamar la atención es, nosotros tenemos en economía hoy en día, lo digo honradamente, todos los instrumentos para poder hacer una cosa mucho más incorporativa del ser humano y mucho más sensible a la situación de nuestros recursos naturales. Fíjense en lo que pasa con este desarrollo. En un segundo momento aparece esta curva roja. ¿Qué pasó? En el primer momento hubo unas utilidades sensibles, esas utilidades se utilizaron para hacer una transformación tecnológica,
para atacar nuevos recursos naturales, para incorporar la gente de una manera posible más eficiente con esa tecnología, pero al mismo tiempo hemos tenido que disminuir la presencia del valor humano, porque estamos con una tecnología menos intensiva en mano de obra. Del otro lado, hemos hecho, igualmente con las ganancias obtenidas, en esa curva de la productividad del factor humano, una expansión que transformó las otras variables, pero al transformar esas variables, el cuidado con la naturaleza es obviamente más sensible. Paso siguiente, el verde, ¿verdad? Volvemos otra vez a repetir, gracias a las ganancias, acrecentamos enormemente el producto, somos más agresivos con la naturaleza y recortamos más la necesidad de incorporar trabajadores. Y allá estamos prácticamente haciendo lo mismo en términos de cantidad de producto, pero hacemos una tecnología, una transformación de la cultura, un enriquecimiento de la cultura y de la información que nos permite movernos en esa dirección. Bueno, finalmente llegamos a una situación como esta, en que estamos en los límites de los recursos humanos de un territorio, perdón, de los recursos naturales de un territorio, y estamos en un nivel sensible de desempleo. Que yo quiero, a ver si esto me funciona. Y es posiblemente que tengamos un valor A o un valor B que es equivalente, ¿verdad? Pero con notorias diferencias. El valor que le llega a la población de la región, en ese caso de allá, y claro, el valor de los propietarios del capital, que son importantísimos, es la gente que nos hace las innovaciones, el valor que queda en manos de los empleados, y por supuesto el valor que queda en manos de los propietarios del capital. Muy bien. Si quizás esta gráfica resume un poco el argumento que he estado tratando de decirles para que vean cómo desde la economía uno comienza a ver cosas muy complejas. Aquí tenemos la derivada de la función de producción muy vertical, una altísima productividad del factor humano, porque está trabajando en una forma muy agresiva sobre los bienes naturales, está trabajando de una forma muy apropiada de tecnologías sofisticadas, en que cualquier tecnología de esas desplaza una cantidad de trabajadores. Usted, por supuesto, tiene que cubrir salarios, tiene que pagar impuestos, tiene unos dividendos para los accionistas y tiene una enorme utilidad, que entonces usted tiene que tenerlas en cuenta para el desarrollo ulterior de la empresa. Y usted tiene, en el caso de acá, lo mismo. Esta es la derivada que te refleja la productividad del trabajo. Tiene el nivel de vida de los pobladores. Tiene, por supuesto, los impuestos, los dividendos y las utilidades que usted necesita para seguir haciendo investigación y transformaciones tecnológicas. Pero las diferencias más hondas son, usted tiene casi plena ocupación productiva del territorio. Es que el problema es este. En la producción de la vida querida en una región, usted no solamente necesita producir comida, sino producir cultura, producir educación, producir tiempo libre para el descanso y valorar todo eso. Usted necesita producir, por supuesto, alimentos y necesita producir bienes para el hogar. Y sobre todo, usted tiene una enorme protección de los recursos naturales porque está pensando en las generaciones futuras. Créanme que no poco de esto pasa en el país con lo que se llaman los macroproyectos industriales. Este es el gran cuidado y la gran preocupación de nuestros amigos, porque son amigos nuestros que trabajan en Ecopetrol. La industria petroquímica es inmensamente intensiva en capital e inmensamente fuerte contra los recursos naturales. Lo mismo nos pasa hoy en día con la minería, pero igual puede pasar con algunos de los tipos de desarrollo de la agroindustria.
una agroindustria, por ejemplo, de una productividad más suave, es la del desarrollo en el trópico de la finca. Todas estas cosas requieren mucha investigación, de la finca campesina de producción de bienes tropicales durables, el cacao, el caucho, la palma de aceite, en forma de finca campesina, que enfrenta la alternativa, que es producir esos bienes en plantación, 30.000 hectáreas de cacao, 30.000 hectáreas de caucho, 150.000 hectáreas para una empresa en palma de aceite, que es muy agresiva con el trópico. El trópico, como es tan exuberante, inmediatamente trata de sacar todo tipo de cosas al mismo tiempo con la palma, y usted tiene que quemar esas cosas para poder garantizar que la palma prevalezca. Y entonces produce una descompensación no solamente en el sembrado, sino en el conjunto de las otras cosas que están rodeando los sembrados. Contra eso, hacer fincas separadas unas de otras, de 10 hectáreas, de la mayor productividad posible, que tienen que enfrentar en un país libre la competitividad que tienen las que a escala de planta alcanzan niveles de productividad especiales. Bueno, yo podría seguir abundando sobre eso, pero lo que me ha parecido a mí interesante es que no solamente los campesinos son capaces, ojo, pero esta es una población productiva que tiene que tener educación y tiene que encontrar una investigación que amarre a ese campesino a sus fincas, tiene que hacer investigación financiera para ver los tipos de créditos que ese campesino puede manejar y que incorpora en el flujo de créditos las incertidumbres, tiene que hacer investigación sobre los suelos, necesita la biología, necesita decisiones políticas muy serias. Pero ese tipo de campesino hoy en día se ha vuelto importantísimo en el territorio de allí del Magdalena Medio a que les estoy hablando, porque la gran plantación fue arrasada por un elemento que necesita muchísima investigación y que a pesar de los gastos de los palmeros no han logrado. Eso sí que sería una patente para ganarse toda la plata del mundo, si el interés es hacer patentes. ¿Cómo manejar el PC? La podrusión del cogollo. No se ha encontrado la solución. Y empresas magníficas como Monterrey y Bucarelia, eran las empresas inmensas de plantación del Magdalena Medio, se fracasaron completamente. En cambio, el pequeño campesino, que tiene 10 hectáreas, que le pone nombre propio a cada palma, la una se llama María, la otra Julia, la otra Enriqueta, la otra Martina, y cuando se le enferma la palma con producción del cogollo se le concentra, la reza, le echa toda clase de cosas, finalmente no se sabe cómo la curó, pero la mata aguanta, ¿verdad? Eso no lo puede hacer el empresario que tiene 1 millón de palmas, que no las conoce, y entonces aparecen esas cosas de las ventajas, no para decir que hay que coger un camino, sino en un universo de país libre donde tenemos que aprender a combinar unas cosas con otras en un desarrollo, lo mismo en el cacao, lo mismo en los productos mucho más finos del caucho tropical, etc. Yo siempre pienso que los europeos tuvieron muy buen sentido en comprender que el trópico había que desarrollarlo con sus productos tropicales permanentes, que son estos productos que un árbol dura 27 años o 30 años produciendo. El caucho, los 30 años lo siguen ordeñando, lo que pasa es que ya vale más como maderable, entonces es mejor cortarlo y venderlo y haber desde los 10 años haber empezado a producir alternativas de caucho. En eso entendieron bien los europeos, pero cometieron un gran error en pensar que había que desarrollarlo en plantación, y eso sí es devastador en el trópico. Bueno, yo creo que ya los he cansado suficientemente, termino resumiendo. Yo he estado tratando de acercarme a un problema desde la perspectiva regional, teniendo en cuenta el conjunto de preocupaciones que tiene un grupo de personas que saben que las realidades son extraordinariamente complejas, que hay que acercarse a ellas interdisciplinariamente y que buscan la forma de convertir las mismas disciplinas en una estructura heurística que permita, con variables, todas variables básicas, explicativas,
enfrentar los problemas, inspirados por un conjunto de valores que eso es lo que nos da a nosotros el humanismo, la filosofía y la teología en una universidad como estas, ese tipo de apertura a las cosas más trascendentes y que nos aquilata el sentido del bien, del doing good, mucho más allá del doing well. Y qué interesante es atacar estos problemas a nivel regional, muy particularmente en un país donde estos problemas regionales y de productividad y de incorporación del ser humano y de conflicto son particularmente relevantes. Entonces, espero haberme logrado explicar. Muchas gracias. Bueno, hay una primera pregunta que me parece interesante desde el punto de vista de la investigación y que muestra cómo todas estas cosas son muy circulares. Dice, ¿no crea usted que son los problemas quienes generan las variables básicas explicativas y no al contrario? Yo sí creo que Gracias. Yo sí veo que efectivamente lo que uno encuentra al aproximarse a la realidad al aproximarse a la realidad regional, es la manera como los pobladores describen los asuntos que realmente más los afectan. Y esas descripciones son al principio totalmente descriptivas y además pueden tener supuestos que cuando usted se les adentra en un análisis, la realidad que está detrás es mucho más compleja, pero hay que partir de allí. Y a partir de allí, en el diálogo con las comunidades y aprovechando las especialidades de la universidad, definir las variables con las cuales uno después va a atacar esos problemas, para poder encontrarles solución. No simplemente, uno de los grandes problemas es que las comunidades conocen los problemas y se habitúan a vivir en los problemas sin resolverlos. Sea en el Estado con la corrupción administrativa, sea en el campo con la insuficiencia de recursos para allegar insumos, sea la insuficiencia de tener vías de comunicación, sea la imposibilidad de transformar los suelos. La gente se habitúa a eso, pero aquí se trata de establecer el problema y tener una estructura heurística compleja que permita resolverlas. Otras porque cualquier cosa de esas implica una aproximación intersectorial o interdisciplinar. Y hay una muy buena, y pues yo no sé si soy capaz de responderla, cómo afrontar el riesgo de que la ciencia en particular creo que quiere decir la que se practica con un interés empírico, analítico, se nos vuelva metarrelato. ¿Sí? Este es un problema, creo que todos los que estamos metidos en la racionalidad de la ciencia sentimos eso. Yo estaba utilizando instrumentos de la economía neoclásica al hacer esas gráficas y ecuaciones de la economía neoclásica. Lo más bárbaro de eso que ha pasado, por ejemplo, con lo que se llamó el neoliberalismo, es que convirtieron a la economía neoclásica, que es simplemente un instrumento parcial. Podía contarles las dificultades que hay en ese instrumento, convertir ese instrumento en una ideología y en convertir todo en mercado y en convertir todo en productividades marginales. Eso en la economía convertida o la ciencia económica convertida en metarrelato, justamente lo que se trata, pero es muy rigurosa y es bella cuando se la trabaja y permite llegar a intelecciones muy finas sobre lo que está aconteciendo y ayuda mucho hoy en día a los empresarios que trabajan en base a esas herramientas. Pero obviamente cuando se convierte en una ideología es absolutamente devastador. Y aquí lo que se trata de hacer es ponerla al servicio de unas opciones mucho más profundas del ser humano concreto en un territorio.
justamente esta pregunta viene de cómo incorporar en la perspectiva del diálogo de saberes en un trabajo como esto. Sí, esto tiene mucho que ver con la cultura, con la formulación que la gente hace de la ilusión de vida que tiene o los caminos de vida que formulan los indígenas. Y yo estoy convencido que a eso hay que ponerle extrema atención. Cómo quieren hacer ellos sus casas y su hábitat, no las cajas de cemento que les tratamos de poner, cuáles son los alimentos que ellos prefieren y cómo podemos rescatarlos y producirlos, créame, por favor, con alta productividad y eficiencia, que uno se asusta, dice, no, pues se salió de los diálogos de saberes cuando dijo productividad. No, lo que uno trata de hacer es, hagámoslo con el menor costo humano y ecológico posible, pero hagámoslo, y hagámoslo con el más alto control de calidad para el bien de la gente nuestra, y también, ¿por qué no?, para generar excedentes, porque si los hacemos muy buenos, muchos querrán comer los uyucos y querrán comer los que hacían antes los boyacenses, ¿verdad? Pero obviamente el diálogo de saberes no es solamente eso, es la música, son los relatos llenos de sabiduría popular, son los refranes, son el sentido que tienen de los árboles y de las especies nativas, y que todo eso da una contribución inmensa que hay que incorporar en captar qué es lo que es valioso. Nosotros, justamente por esta invasión de la economía, tratamos a pensar que únicamente vale lo que se vende, y por eso desvalorizamos muchas cosas, entre otras, ustedes lo saben todo, el trabajo de la mujer, que hace doble jornada, que no se le acepta. Aquí viene una pregunta, padre, después de este trabajo analítico, ¿cuál es el camino a seguir que permita acercarse a la realidad? Yo creo que a quien hace esta pregunta yo le contaría que el trabajo analítico que ahí aparece fue el resultado de habernos aceptado a la realidad, ¿verdad? Fue ir sacando, utilizando por supuesto la teoría económica, nosotros que estaban trabajando la teoría política, los que estaban metidos en el conflicto, los elementos que hay de análisis de conflicto, y comenzar a sacar, a elaborar y a hacer formas de tratar de entender qué era lo que estaba allí pasando con los instrumentos que nos da hoy en día la ciencia, y subordinar esa intelección a una prospección de hacer mejor lo que en este momento tenemos, que es una investigación guiada por el deseo de hacer el bien. Hay otra pregunta, y es cómo articular lo regional con lo global, y cómo se pueden analizar en ese caso las variables. Sí, lo que quiero decir es pretender regiones autárquicas, que son capaces de vivir por sí mismas en una especie de encerramiento que tiene no solamente seguridad alimentaria, sino soberanía alimentaria, y que se cierran a todos los mercados, y que se cierran a todas las otras influencias culturales, y que se cierran a toda la información. Hoy en día es absolutamente imposible. Justamente lo que hay que posicionar globalmente en la región, y posicionarla con fuerza de identidad, posicionarla con una calidad humana y con una calidad medioambiental y con una calidad de sus productos que inmediatamente le permita ser favorecida en el contexto de los intereses internacionales que hay sobre la forma como se producen diferencias en el mundo. Y hoy en día, con la enorme preocupación por el medio ambiente y por la sostenibilidad, este tipo de ejercicios son muy respetados y muy acompañados, no solamente en mercados alternativos, sino cada vez más, si nos vemos desde la economía, ¿verdad?, en mercados abiertos, y tienen mucho apoyo político, y tienen... Yo quisiera sobre todo llamar la atención sobre una cosa que ustedes han considerado muchas veces. Nosotros somos uno de los rincones del mundo de mayor biodiversidad biológica. Proteger eso para el mundo es importantísimo.
salvaguardarlo de tal manera que podamos hacer una economía en paz y productiva, y que nos permita atender a nuestra gente en territorios y no estarse viviendo expulsada por la forma como hemos manejado la economía y la política, pero también por el conflicto es muy importante. Y este enorme valor y requiere mucho trabajo. Yo creo que cosas, por ejemplo, como lo que hizo la Javeriana con la expedición Humboldt, tratando de recoger esa riqueza. El punto es, coja esa riqueza y enriquezcala con las otras disciplinas para hacerla valer en el conjunto, ¿verdad? Y transformarla en formas de desarrollo humano sostenible. Bien. Todas las gráficas de análisis de desarrollo regional terminan con las curvas en cero. Por supuesto, es simplemente nunca, claro, la gráfica va hasta que termine en cero, ¿se acuerdan todas? Es todo el fenómeno de los rendimientos finalmente decrecientes. Entre más usted engancha gente, cada vez más la productividad del último enganchado es menor, y por eso uno para en un momento, ¿verdad? Y por eso es tan importante lograr tener la posibilidad de incorporar a todo el mundo en la producción en una región, porque eso necesariamente eleva la participación en el valor de todos. No, uno no se va hasta cero. Creo que lo único que ustedes conocen los estudios de Chayanov en la finca campesina, que el campesino sí va hasta cero, es decir, hasta el último niño que ya no añade nada de valor, y sin embargo lo incorpora. La realidad nunca llega hasta allá, ¿verdad? Uno para hasta en un lugar donde, en la curva, donde la productividad es suficientemente alta para poder tener incorporada a la gente trabajando. Pero justamente lo que quise mostrar en la última gráfica es que usted puede llegar a incorporar a la totalidad de la población productiva lejos de que tengan una productividad cero. Perdónenme la tecnicalidad. Aquí hay una pregunta de cuál es el papel de la universidad en un modelo de desarrollo como el que se propone. Pues yo creo que un esfuerzo de acercamiento regional, interdisciplinario, a tratar de establecer una estructura heurística en cada territorio, necesita de una aproximación universitaria muy decidida. Pero repito, es una de las formas de atacar la investigación. Yo no quiero con esto decir que la investigación tiene que ser así. No, es una de las maneras. Y que tiene sus razones y sus legitimaciones. Sí es extraordinariamente participativa, sí es muy amarrada con las comunidades, sí tiene un desafío muy profundo de llevar los elementos, repito, científicos, de conocimiento, para que los problemas se puedan resolver. Hay otras cosas que quedan por andar, ¿verdad?, que son decisiones políticas, que son decisiones de las organizaciones, pero la universidad puede acercarse mucho hasta una facultad de ingeniería, cuál es la red de infraestructura de vías terciarias que necesita un territorio, cuál es el tipo de producción de puentes y de producción de servicios al interior de esas carreteras, cómo se conjuga eso con las fincas, cómo entra la educación para permitir entonces la salida de los campesinos hacia las escuelas, y qué tipo de formación tienen que dársele a los campesinos para que se le midan a producciones que son de largo plazo, qué tipo de manejo de la parte financiera, que es una cosa muy importante en economía, ¿verdad? Los modelos de finanzas que le permitan miren, cuando nosotros empezamos esto, a ningún campesino le daban créditos a más de 4, máximo 6 meses.
el susto de los bancos. Estoy hablando de créditos a 12 años, gracias a manejos muy cuidadosos del juego de riesgos, teniendo en cuenta las vicisitudes de tiempo y de los mercados, pero que eso es posible hacerlo y crear productos bancarios que respondan a eso. Pero eso es el resultado de una discusión con campesinos, de una captación que no la puede hacer la economía, de cómo se produce la naturaleza y cuál es el mundo biológico que está uno enfrentando en ese territorio. Sí, aquí hay una pregunta que es cierta, que hace notar que cuando usted introduce tecnologías, obvio, hoy en día las tecnologías también es muy importante introducirlas. Ninguna de las dos cosas que yo presenté, ninguno de las dos, obviamente es una caricatura, pero el mundo siempre es gris, ¿verdad? Es mucho más complejo. Yo traté un poco de mostrar dos maneras de manejar la transformación tecnológica, la incorporación del recurso humano, la incorporación de la cultura, la manera de tratar los recursos naturales, la perspectiva de largo plazo o de corto plazo, pero obviamente en todos estos casos hay preocupación sobre cómo cuidar. Hoy en día todos incorporan el cuidado del ser humano, el cuidado interno dentro de la empresa, de la seguridad en el trabajo, la salud en la perspectiva de la vida de los trabajadores. En uno u otro caso usted tiene que estar teniendo esto presente y es parte de las invenciones tecnológicas. Aquí hay una pregunta que yo no la sé contestar, ninguna de las dos la puedo contestar. Alguna es, ¿cuál considera usted que es la mayor dificultad en la construcción de equipos interdisciplinarios en la Pontificia Universidad Javeriana? Esa es una pregunta que tiene que resolver la Consuelo. Y la otra, pues yo sé que ustedes han discutido mucho esto a fondo, yo no conozco la respuesta. Las relaciones entre la transdisciplinariedad y la interdisciplinariedad. Yo sé que ahí hay matices. He estado tratando de decir que en este tipo de estructura heurística que yo sugiero, cada una de las disciplinas que se convierte en una variable básica, explicativa, entra en la conformación de las otras. Entonces, se le meten a uno hasta la cocina, ¿verdad? La política y la cultura se te meten en la economía, y la economía se te mete en el conflicto, y el conflicto se te mete en el petróleo, y cada una, a su vez, está cargada de las demás. Entra en la explicación de las otras y está cargada en las demás. Yo no sé si eso es transdisciplinariedad o interdisciplinariedad, pero se necesita el rigor de todas, y el debate, y el esfuerzo para sacarlo a uno de sus cajones. Aquí hay una sobre si este modelo regional, a nivel de las políticas nacionales, puede incentivar la economía campesina. Sí, por supuesto. Y en el fondo es un esfuerzo por encontrar salidas, pero encontrar salidas en un país que tiene que combinar. Aquí entra uno en el problema del plan de ordenamiento territorial, ¿verdad? Cuando se sienta toda la gente significativa de un territorio, donde hay montañas, hay ríos, hay grandes espacios para la producción de alimentos o de monocultivos, y entonces se decide. Este es un problema complejísimo. ¿Qué parte de este territorio lo vamos a convertir en bosques protegidos y no los vamos a tocar? ¿Cuáles van a ser bosques productivos? Porque el bosque natural también puede ser productivo. ¿Qué parte la vamos a dedicar a la producción de seguridad alimentaria en fincas campesinas de alimentos? ¿Qué va a hacer agroindustria campesina? ¿Qué va a hacer
agroindustria abierta de monocultivos. ¿Cuáles son los humedales que no vamos a dejar tocar y los ríos y las especies que vamos a proteger? ¿Bajo qué condiciones aceptamos minería? Este es el punto de... ¿Es posible tener ahí una zona de reserva campesina? ¿Por qué motivos? ¿Me comprenden? Eso solo se puede establecer pues en esfuerzos de conversación con los actores relevantes en un territorio y en la convicción de que ninguno tiene la razón simplemente porque es pobre o simplemente porque trae muy buena tecnología, sino con una perspectiva de valor. Vamos a proteger la vida y hacerla crecer en este territorio. Aquí hay otras que son de tipo político, por supuesto. ¿Cómo hacer sostenible esta propuesta ante la decisión de algunos actores que se oponen? Y termino con esta porque hay una última que pregunta sobre la incorporación, cómo entrar con la variable cultural. A mí me parece que es la parte más fascinante de este tipo de esfuerzos, de acercarse a la sensibilidad de la gente, de recordar, como les decía antes, los relatos, las sagas de las familias, las historias de sus víctimas y la forma como las víctimas fraguaron sentimientos muy profundos en los pobladores, captar la relación que tienen con los bosques y con las aguas y con mucho más complejo, ¿verdad? Cuando usted asume como región, una ciudad-región como Bogotá, pero yo estoy convencido de que aquí hay una cultura propia, que es posible levantarla y relevarla. O cuando ocurre una cosa como la Amazonía. Sin embargo, creo que despejar realmente cuál es la vida que es dado vivir en un territorio, ya con la cantidad de influencias que hay, y ganar una cierta unanimidad sobre eso, de manera que se puedan conseguir propósitos comunes. Pues es una labor cultural, es una labor política, es un esfuerzo de consensos complejos, pero sin embargo es extraordinariamente bello, porque eso está pegado con los flores, está pegado con la forma de organizar el hábitat, está pegado con las tradiciones de las relaciones humanas. Muchas gracias.